Si estás comprometido con hacer el cambio, deja en los comentarios la palabra presencia. A veces, lo único que separa a un hombre invisible de un hombre inolvidable no es su físico, ni su dinero, ni siquiera su inteligencia, sino el momento en que decide dejar de pedir permiso para existir. El día en que deja de disculparse por su energía masculina. El instante exacto en que se cansa de ser siempre el correcto, el amable, el que escucha, el que espera, el que aguanta. Todos conocemos ese punto de quiebre. No sucede con estruendo, no lleva música de fondo, no aparece nadie a aplaudirte. Sucede en la soledad más cruda, cuando ya no queda nada por dar que no haya sido despreciado. Y uno se pregunta, ¿qué más tengo que hacer para ser suficiente? Y ahí, justo ahí, se planta una semilla peligrosa, la semilla de la transformación. No es rabia, no es rencor, es algo más profundo. Es el hartazgo de haber intentado todo desde la obediencia, desde la dulzura, desde la entrega ciega, y que aún así te traten como si fueras prescindible. El problema es que a muchos hombres les enseñaron que la manera de conquistar es ceder, dar, complacer, que mientras más entregues, más te van a querer. Pero nunca les dijeron la parte oculta, que si das sin respeto, sin límites, sin exigencia, te conviertes en un sirviente emocional. Y los sirvientes no son amados, son usados. A muchos hombres les cuesta entender esto, porque en su mundo, cuando alguien confía, cuando alguien se entrega, es valioso. Entonces, tratan de demostrar su amor así, cumpliendo cada capricho, adaptándose a cada emoción ajena, bajando la cabeza para no incomodar, esperando que en algún punto eso despierte cariño, gratitud, conexión. Pero no funciona así, porque el lenguaje emocional femenino no responde a la lógica masculina. Lo que para ti es una muestra de interés, para ella puede parecer necesidad. Lo que para ti es lealtad, para ella puede ser debilidad. Lo que para ti es devoción, para ella puede ser aburrimiento, y eso duele, porque uno se rompe tratando de ser el mejor hombre posible, y lo único que recibe es indiferencia, distancia, burlas. Ahí empieza el infierno del tipo bueno, darlo todo y ver cómo lo tiran al piso. Entonces uno empieza a perderse, empieza a creer que el problema es él, que no fue suficiente, que le faltó algo, que si tan solo hubiese sido más dulce, más atento, más disponible, tal vez ella no se habría ido. Pero no es así, porque la verdad incómoda que nadie quiere decirte es esta. A veces te ignoran no por lo que hiciste mal, sino por lo que hiciste demasiado bien. Porque la falta de misterio, de poder, de autoconservación, te vuelve predecible. Y lo predecible no enciende deseo, lo mata. El chico bueno vive atrapado en una paradoja. Cree que para ser amado tiene que renunciar a sí mismo. Entonces se esfuerza tanto por complacer, por encajar, que se borra. Se vuelve tan correcto que desaparece. Su presencia se vuelve neutra, inofensiva, sin filo. Y lo trágico es que en ese intento de ser perfecto, de cumplir todas las expectativas, pierde la única cualidad que podría haberlo hecho irresistible, su centro, su poder, su oscuridad, su capacidad de decir no, de alejarse, de imponer respeto sin alzar la voz. Porque ser el chico malo no es ser cruel. Es tener límites, es saber cuándo irse, es no temer a incomodar, es dejar de vivir en función del agrado ajeno. Muchos quieren ese cambio, lo sienten, dicen, ya no quiero que me pisoteen, ya no quiero que me usen, ya no quiero seguir siendo el paño de lágrimas que nunca besan, pero no saben por dónde empezar. El primer paso no es cambiar cómo te ves, ni cómo hablas, es más interno, es preguntarte, ¿por qué siempre busco demostrar que soy bueno? ¿Qué parte de mí cree que tiene que ganarse el amor? ¿Desde cuándo aprendí que obedecer es la vía rápida a ser amado? Porque en el fondo, la obediencia, en el mundo masculino, es leída como algo positivo. Si alguien te escucha, si sigue tu guía, si confía en ti, tú lo valoras. Y como tú lo valoras, crees que los demás también lo harán contigo. Pero no es así.
no con todos, porque hay quienes no están buscando a alguien que los valore, sino a alguien que los adore, que se postre, que diga sí a todo, que esté siempre ahí, disponible, sin pedir nada. Y cuando tú haces eso, no te lo agradecen, te desprecian, porque dejaste de ser un hombre para convertirte en una sombra. Y nadie se enamora de una sombra. Por eso tantos hombres hoy están confundidos, porque hicieron todo bien y fracasaron, porque creyeron que ser nobles era suficiente, porque les dijeron que las mujeres valoran la sensibilidad, la ternura, la atención, y es cierto, pero no cuando vienen acompañadas de sumisión. El respeto siempre antecede al amor, y si no hay respeto, todo lo demás se vuelve utilería. Las flores, los mensajes, las salidas, las promesas, sin respeto, nada de eso importa. El chico bueno que quiere dejar de serlo, tiene que entender que su valor no depende de ser elegido, que su amor propio no puede estar en manos de nadie, que la fuerza no está en aguantar, sino en retirarse cuando el alma ya no se siente vista. Muchos lo entienden en la teoría, pero no lo ejecutan, porque tienen miedo, miedo a estar solos, miedo a no encontrar a nadie más, miedo a no gustar, miedo a ser juzgados por los mismos que nunca los valoraron. Y ese miedo los encierra, los vuelve adictos a la validación, los hace tolerar lo intolerable, justificarse por lo injustificable, callar ante lo que les rompe por dentro. Y ahí es donde hay que hacer el giro, no con rabia, no con revancha, con claridad, con temple, con la certeza de que ya no estás dispuesto a traicionarte por complacer. Porque ese es el núcleo del chico malo auténtico, no su rebeldía, sino su lealtad interna. No se trata de volverse cruel, se trata de recuperar la dignidad que entregaste sin saberlo. Porque cuando ya no suplicas por atención, cuando ya no te rompes por agradar, cuando ya no temes ser tú, algo cambia. Ya no esperas que te valoren, te valoras tú. Ya no pides amor, te lo das. Y cuando te encuentras ahí, en esa soledad que ya no duele, sino que fortalece, ahí empieza tu nuevo capítulo. Y ella lo nota todo, porque hay un lenguaje que no se habla, pero se siente. Y tú, sin decir nada, empezaste a decir mucho. Y eso que empezaste a decir, sin palabras, es justamente lo que ella no puede ignorar, porque por primera vez en mucho tiempo, no estás buscando aprobación, no estás esperando ser mirado, estás caminando con los ojos puestos en tu camino, y no en el efecto que produces en otros. Es extraño cómo funciona eso. Cuando dejaste de girar en torno a ella, empezó a girar en torno a ti. No porque ahora hagas trucos de seducción, ni porque sigas reglas extrañas de psicología inversa. No, es mucho más sutil. Es el magnetismo que nace cuando un hombre deja de mendigar y empieza a escoger. Cuando deja de ser el eco de los deseos ajenos y se convierte en el autor de su presencia. La atención femenina no se conquista con flores ni promesas, se atrae desde la integridad. Y eso, mi compa, eso es lo que el chico malo tiene. El verdadero chico malo no es un idiota arrogante, no es un imbécil sin corazón. Es alguien que aprendió a proteger su energía, porque antes se la robaron 1000 veces. Es alguien que alguna vez amó desde el suelo y terminó recogiendo los pedazos de su dignidad. Es alguien que entendió que el respeto no se pide, se exige con el ejemplo. Por eso no está siempre disponible, por eso no contesta de inmediato, por eso no explica sus silencios, porque no necesita justificar que su vida no gire en torno a nadie más que él mismo. El chico malo en su mejor versión es un hombre despierto, que ya no se arrastra por lo que no le suma, que ya no llora por lo que no lo elige, que ya no se doblega por lo que lo ignora, porque sabe que la atención que se implora se convierte en cárcel, y la atención que se retira se convierte en libertad. Pero hay algo más profundo que solo los que han sufrido en silencio pueden entender. Y es que este despertar no ocurre desde el ego, ocurre desde la herida. Desde ese momento en que diste todo y te quedaste con nada. Desde esa conversación donde te tragaste las palabras porque no querías que se alejara. Desde ese mensaje que escribiste 1000 veces
y borraste porque sentías que cada letra te encogía. Todos hemos estado ahí. Todos hemos sentido esa mezcla de humillación y esperanza, ese vértigo de seguir apostando por alguien que claramente ya se fue. Pero cuando finalmente te cansas, cuando el alma dice basta, es ahí donde nace la fuerza real. Y esa fuerza no grita, no golpea, no busca venganza, solo deja de suplicar, solo se levanta y se va. Solo empieza a caminar con pasos firmes hacia su centro, hacia su misión, hacia su valor. Y lo curioso es que cuando haces eso, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Empiezas a darte cuenta de todo lo que permitiste por miedo. De todas las veces que dijiste sí cuando querías decir no. De todas las veces que fuiste cómplice de tu propia anulación. Y eso no se olvida, pero tampoco se repite. Porque un hombre que ha vuelto de esa oscuridad ya no entrega su luz a cualquiera, ya no regala su presencia como si fuera una limosna, ya no busca amor, se convierte en amor, y eso descoloca, eso desconcierta, porque ahora eres tú quien elige, ahora eres tú quien dice cuándo, cómo y con quién. Y lo más impactante, ya no temes quedarte solo, porque entendiste que estar solo es mucho más digno que estar acompañado por alguien que no te ve. El chico malo no es un personaje, es una respuesta natural al abuso emocional disfrazado de amor. Es la versión del hombre que ya no necesita que le confirmen que vale, porque ya lo sabe, porque se miró al espejo y no vio debilidad, sino un hombre que ha sobrevivido a la manipulación, al chantaje emocional, a las culpas disfrazadas de afecto. Y esa mirada, mi compa, esa mirada cambia todo, porque ya no estás buscando gustar, estás buscando paz, y la paz no se encuentra en quien te pide más de lo que está dispuesto a dar. La paz se encuentra en quien no te exige traicionarte para quedarte. Pero para llegar a ese lugar hay que pasar por el fuego, por la duda, por la culpa, por ese maldito pensamiento que te dice, tal vez fui yo el que no supo amar. No, mi compa. Tú sí supiste amar, solo que te enseñaron a amar a costa de ti mismo. Y eso no es amor, eso es esclavitud emocional. Por eso duele tanto cuando te das cuenta, por eso cuesta tanto soltar. Porque uno cree que está perdiendo a alguien, pero en realidad está recuperando algo a sí mismo. Y ahí empieza la verdadera atracción, cuando dejas de explicar tus decisiones, cuando tu silencio pesa más que tus palabras, cuando tu mirada ya no suplica, sino observa, cuando tu presencia ya no es una oferta, sino una declaración, porque ahora sabes quién eres, porque ahora ya no esperas que lo descubran, ahora lo muestras, con tus actos, con tus ausencias, con tu forma de mirar y de no mirar, porque el chico malo no es el que hace daño, es el que ya no permite que se lo hagan. Es el que aprendió que la compasión no se reparte con quien solo viene a saquear. Es el que ya no se culpa por poner límites. Es el que dice no sin temblar. El que se va sin explicaciones. El que ama desde la elección, no desde la dependencia. Muchos lo van a odiar, lo van a criticar, lo van a acusar de insensible, de arrogante, de machista, porque lo que no pueden controlar, lo quieren destruir. Pero a él no le importa, porque ya no vive para ser entendido, vive para ser coherente, vive en paz consigo. Y esa paz, esa maldita y gloriosa paz es lo que más atrae, porque la mayoría no la tiene, porque la mayoría finge, porque la mayoría actúa para no perder, y tú ya no actúas, tú ya no haces teatro emocional, tú ya no sigues el guión que otros te impusieron, tú escribes el tuyo. Y el guión del chico malo empieza siempre con una decisión silenciosa. No vuelvo a suplicarle a nadie por afecto, nunca más. Y cuando ese compromiso se graba en tu alma, todo cambia. Las conversaciones se acortan, las explicaciones sobran, las relaciones se filtran solas. Porque la gente siente cuando estás firme, siente cuando ya no te vas a quebrar. Y entonces sucede lo que antes parecía imposible. Ahora eres tú quien pone los términos, y ella lo sabe, lo intuye, lo percibe, porque la energía de un hombre que ya no necesita agradar es magnética,
es incómoda, es irresistible, porque no se ofrece, se muestra, porque no busca, se planta, porque no teme, observa. Y en ese observar sin ansiedad, sin necesidad, sin hambre, hay una belleza brutal, porque estás entero, porque ya no das lo que no te dan, porque ya no entregas lo que no piden, porque aprendiste a respetarte tanto, que ahora solo das desde el exceso, nunca desde la carencia. Y eso, mi compa, eso no lo puede ignorar nadie. Nadie que tenga la más mínima sensibilidad emocional puede ignorar la presencia de un hombre que se ha encontrado a sí mismo. Porque ese hombre, sin gritar, sin insistir, sin perseguir, ya lo dijo punto, y lo que dijo no fue una frase bonita, ni una declaración dramática, sino una presencia que se impone sola, que no pide permiso, que no necesita adornos. Es una verdad que se siente en el pecho cuando él entra a un lugar y no busca llamar la atención. Pero aún así, todas las miradas se giran hacia él, no porque sea el más guapo, no porque tenga el mejor físico, no porque sea el más simpático. Es porque hay algo en él que no se puede imitar la paz de alguien que se eligió primero. Esa paz no se compra, no se finge, no se ensaya. Esa paz es el resultado de haber tocado fondo y haber decidido subir sin pedir ayuda, sin mendigar afecto, sin cargar a nadie más. El chico malo, el verdadero, el que renunció al papel del buen hombre incomprendido, no se volvió oscuro por odio, se volvió selectivo por amor propio. Y cuando uno empieza a amarse de verdad, cuando uno empieza a protegerse como antes protegía a los demás, algo se reorganiza en el alma. Ya no se suplica, ya no se persigue, ya no se insiste, se observa, se escucha, se siente y se elige con frialdad, con claridad, con una honestidad que incomoda, porque uno sabe que el precio de traicionarse es mucho más alto que el de perder a alguien. Es en ese punto cuando las dinámicas cambian. Las mismas personas que antes te ignoraban, ahora quieren saber de ti. Las que te daban migajas, ahora se sienten molestas por tu distancia. Las que creían que te tenían en la palma de la mano, ahora no entienden por qué ya no estás. Y no estás porque te encontraste, porque descubriste que el verdadero poder no está en convencer, sino en retirarte. Que lo verdaderamente atractivo no es insistir, sino mostrar que no necesitas hacerlo. Que el misterio no está en ocultar cosas, sino en no sobreexplicarte. Porque ya no tienes la urgencia de demostrar que eres bueno. Porque ya no necesitas que nadie te certifique. Porque ahora, lo que tú sabes de ti es suficiente. Muchos creen que el cambio es externo, que es cambiar la ropa, el peinado, la forma de hablar. Pero el verdadero cambio empieza cuando dejas de tener miedo a perder. Cuando sabes que no estás solo porque no tengas a nadie, sino porque elegiste estar contigo. Cuando ya no le temes al rechazo porque tú mismo dejaste de rechazar tu esencia. Ahí es donde empieza la verdadera transformación, en la quietud, en el silencio, en ese espacio incómodo donde ya no hay nadie que te aplauda, pero tú empiezas a escucharte por fin. Y ese hombre que emerge de ese silencio, ese que ahora camina sin mirar atrás, es el que de verdad tiene poder. Porque ya no necesita nada, porque ya no persigue aprobación, porque no le importa que lo malinterpreten, porque está tan alineado con su centro que todo lo demás sobra. Ella lo nota y no sabe qué cambió, solo siente que ahora no puede controlarte, que ya no puede ser manipulado con una historia triste ni con una lágrima oportunista, que ya no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu paz, tu enfoque por un poco de afecto. Y eso la descoloca, porque por primera vez no tiene el control. Por primera vez tú no estás detrás. Por primera vez ella tiene que preguntarse si es suficiente para ti. Y ahí es donde el mundo se voltea. Porque el que antes pedía amor ahora decide si lo doña. Porque el que antes escribía poemas ahora guarda silencio. Porque el que antes preguntaba ¿qué hice mal? Ahora solo dice gracias por mostrarme quién eres. El chico malo no nació malo, nació ingenuo, entregado, transparente, pero el dolor lo forjó,
Lo obligó a hacerse preguntas incómodas. Lo obligó a mirar en qué momento empezó a traicionarse para que lo quisieran. Lo obligó a recordar todos esos días donde se sintió menos, invisible, secundario. Y cuando comprendió que la raíz de todo ese vacío era su miedo a no ser suficiente, se cansó. Se cansó de esperar. Se cansó de intentar. Se cansó de disfrazar su desesperación con romanticismo. Y ese cansancio fue su renacimiento. Ahora no busca amor. Ahora busca respeto. Ahora no pide atención. Ahora exige reciprocidad. Ahora no se conforma con migajas. Ahora quiere verdad. Porque ya no está para juegos, para indirectas, para confusiones emocionales. Y eso para muchas personas es aterrador, porque no saben lidiar con alguien que no se desvive por ser querido, porque están acostumbradas a que los hombres rueguen, a que se dobleguen, a que digan sí por miedo a perder. Pero tú ya no eres ese, tú ya no te desvives, tú ya no suplicas, tú ya no aceptas condiciones que te rompen el alma, porque ya entendiste que cada vez que dices sí cuando quieres decir no, muere algo en ti, y tú ya no estás dispuesto a morir por nadie. El chico malo camina con una brújula interna. No es frío, es estratégico. No es cruel, es realista. No es arrogante, es consciente de su valor. Y cuando llegas ahí, cuando llegas a ese punto donde tu paz vale más que cualquier compañía, el mundo cambia. Ya no estás compitiendo con nadie, ya no estás mirando qué hacen los otros hombres, ya no estás intentando copiar estrategias. Estás demasiado ocupado siendo tú, refinando tu energía, disfrutando tu tiempo, amando tu camino. Y eso, mi compa, es la verdadera revolución. Porque en un mundo donde todos quieren encajar, tú decidiste ser tú. En un mundo donde todos gritan por atención, tú te volviste silencio. En un mundo donde todos quieren ser queridos, tú elegiste respetarte. Y ese respeto te hace inquebrantable. No te vuelves piedra, te vuelves raíz. No dejas de sentir, dejas de arrodillarte, porque entendiste que amar no es perderse, es encontrarse a través del otro, no a costa de uno mismo. Y ahora, cuando una mujer te conoce, ya no ve a un hombre ansioso por gustar. Ve a alguien que ya se eligió, y eso no se puede fingir. Eso no se aprende en libros ni en videos. Eso solo se consigue cuando uno cruza el infierno de su necesidad y sale del otro lado con el alma entera. Tú ya no buscas pareja, buscas paz compartida. Ya no buscas amor, buscas respeto mutuo. Ya no entregas todo, entregas lo justo y solo a quien lo merece. Esa es la esencia del chico malo. No su desprecio, no su arrogancia, no su distancia, su conciencia, su temple, su claridad, porque sabe que el amor sin respeto es una trampa, que el afecto sin límites es manipulación, que la dulzura sin fuerza es debilidad. Por eso ahora eliges, con calma, con firmeza, con una sonrisa suave y una mirada que ya no se desborda por nadie, porque ahora lo sabes, eres tú quien tiene el poder de decir no, el poder de no explicar, el poder de retirarte, el poder de guardar silencio cuando antes gritabas por atención. Y en ese silencio, ella empieza a escucharte, empieza a verte, empieza a preguntarse por qué ya no estás, pero tú no respondes, porque ahora tus respuestas son tu energía, tu presencia, tu ausencia. Y eso, mi compa, eso lo dice T.O.D. y lo dice con una contundencia que no necesita gritar. Porque cuando el alma de un hombre se reorganiza después del caos, cuando deja de pedir permiso para sentir, para decidir, para estar, su sola presencia se convierte en un recordatorio incómodo para quienes antes lo daban por hecho. Ya no eres el tipo que se desvive por un mensaje. Ahora eres el hombre que tarda en contestar porque su mundo está lleno, porque su atención es un lujo, no una dádiva, porque su tiempo es sagrado y no lo entrega como si no valiera nada. Y lo más curioso es que no lo haces desde el resentimiento, sino desde una conciencia plena. Te convertiste en un hombre que no necesita castigar para hacerse respetar, que no necesita vengarse para recuperar su dignidad. Solo te alejaste.
Solo te corriste del centro de su atención para ocupar el centro de tu propia vida. Y eso, sin escándalo, sin insultos, sin lágrimas, duele más que cualquier discurso. Porque quien antes te creía disponible, ahora entiende que tu presencia era una elección. Que estabas ahí porque querías, no porque no tenías a dónde más ir. Y eso cambia la narrativa. Ya no eres el necesitado. Eres el hombre que decidió no entregarse donde no lo valoran. Eres el que se fue sin cerrar la puerta, pero con la certeza de que no va a volver. Porque ahora sabes que el respeto no se negocia, que el amor sin admiración no es amor, que la atención que se da sin reciprocidad es autoabandono. Y tú ya no te abandonas, tú ya no te traicionas, tú ya no te empujas a encajar donde no cabes, porque aprendiste que tu paz es más importante que cualquier validación. Y eso, para muchos, es difícil de entender, porque están acostumbrados a que los hombres rueguen, insistan, se arrastren emocionalmente. Pero tú ya no haces eso, tú ya no estás mendigando afecto, estás eligiendo calidad. Estás construyendo tu mundo con la solidez de quien ha aprendido a perder sin romperse. Porque sí, perdiste muchas veces. Perdiste dignidad, tiempo, energía, ilusiones, pero nunca más vas a perderte a ti. Porque el hombre que se encuentra después del abandono, después del rechazo, después de haberse deshecho por alguien, ese hombre no vuelve a doblarse igual. Y no porque se vuelva insensible, sino porque se vuelve sabio, porque aprendió a leer lo que antes ignoraba: las señales, las inconsistencias, las ausencias disfrazadas de ocupación. Ahora no necesitas que te digan que no les importas. Lo ves, lo sientes, lo reconoces en el lenguaje del tiempo, de la frecuencia, de la intención, y simplemente te apartas, porque ya no estás dispuesto a negociar tu valor por un poco de atención tibia. Ahora todo cambió. Tus estándares subieron, tus límites se afilaron, tu presencia se volvió selectiva. Y eso no es soberbia, es evolución. Es la consecuencia natural de haber dado demasiado y haber recibido demasiado poco. El chico malo, entonces, no es el que hace daño, es el que ya no permite que se lo hagan. Es el que dejó de priorizar los deseos ajenos por encima de su verdad interna. Es el que entendió que si tiene que mendigar, no es amor. Si tiene que ocultar su dolor, no es reciprocidad. Si tiene que cambiar su esencia para agradar, no es hogar. Y ahora, desde esa certeza, vive diferente. No llama a quien no llama, no insiste donde hay silencio, no repite donde ya fue ignorado, porque ya no le mueve el deseo de gustar, le mueve la necesidad de paz, y esa paz es incómoda para muchos, porque te hace inmanejable, porque ya no reaccionas como antes, porque ya no explotas, no ruegas, no lloras en público, solo te vas, solo cambias el gesto, solo miras con la serenidad de quien sabe que ya no se va a romper por nadie. Y eso es más brutal que cualquier grito, porque muestra una fuerza que no necesita imponerse, una claridad que no se discute, una convicción que no se compra. Estás en otro lugar. Ya no estás esperando que vuelva. Ya no estás diseñando mensajes para reengancharla. Ya no estás analizando su última historia de Instagram como si fuera un oráculo. Estás ocupado, estás creciendo, estás entrenando tu cuerpo, tu mente, tu propósito. Estás afinando tu intuición. Estás invirtiendo en ti como nunca antes. Y eso lo cambia todo. Porque por fin entendiste que tú eres el proyecto. Que no necesitas salvar a nadie, que no necesitas que nadie venga a completarte, porque ya no estás roto, porque ya no estás vacío, porque ya no estás buscando en otros lo que ahora generas tú. Y esa autosuficiencia, esa completitud emocional, no solo se siente, se proyecta, te vuelve imán, te vuelve misterio, te vuelve leyenda para quienes alguna vez te subestimaron. Porque ahora saben que no te pueden alcanzar si tú no quieres, que ya no te pueden retener con promesas, que ya no te pueden confundir con silencios. Y entonces el poder cambia de manos, porque quien antes jugaba con tu necesidad, ahora se enfrenta a tu ausencia. Y en esa ausencia empieza a sentir lo que tú sentiste cuando dabas todo el vacío.
el mismo vacío que te empujó a reconstruirte, a reinventarte, a endurecerte por dentro sin perder la ternura en el fondo. Porque sí, sigues siendo noble, sigues siendo generoso, pero ya no lo eres con cualquiera. Tu energía es selectiva, tu compañía es privilegio, tu mirada es filtro, y eso desconcierta, porque ahora tú defines, tú marcas la pauta, tú decides cuándo, cómo y con quién, no por jugar, no por manipular, por respeto propio, por amor real a ti, porque sabes que si tú no te priorizas, nadie lo va a hacer, porque sabes que si tú no te exiges calidad emocional, solo recibirás lo mínimo, porque sabes que el mundo te trata como tú te tratas. Y tú ya no estás para tratarte mal, tú ya no estás para rebajarte, tú ya no estás para fingir que algo te basta cuando te deja vacío. Has cambiado, y ese cambio no es reversible, porque ahora sabes, y lo que sabes no se puede desaprender. Lo que viste ya no lo puedes desver, lo que viviste te dejó cicatrices que no te duelen, pero te recuerdan que no vuelvas a ceder tu poder, que no vuelvas a dar lo que no te piden, que no vuelvas a quedarte donde no te celebran, porque tú no naciste para ser sombra de nadie, naciste para ser sol en tu propio mundo, y quien no sepa mirar sin entrecerrar los ojos, que se aleje, porque tu luz ya no se atenúa para complacer, tu voz ya no se calla para encajar, tu alma ya no se parte para pertenecer, has vuelto a ti. Y eso, mi compa, eso es lo que lo cambia T o D o punto HAC vuelto a ti. Y ese regreso es tan íntimo, tan poderoso, que ya no necesitas contarlo. Solo lo vives, lo habitas, lo proyectas. Ya no necesitas explicarle al mundo quién eres. Ya no andas justificando tus decisiones ni pidiendo permiso para ponerte primero. Ya no te quiebras por afectos fríos. Ya no te esfuerzas por sostener vínculos que solo viven de tu iniciativa, porque ahora entiendes que todo lo que se cae cuando dejas de sostenerlo nunca fue tuyo. Y no te duele soltar, te libera, porque tu valor ya no se mide por quién se queda, se mide por cómo te quedas tú contigo. Has dejado de mendigar amor, has dejado de insistirle a quien no escucha, has dejado de intentar demostrar lo indemostrable, porque por fin entendiste que quien no ve tu luz no merece tu calor. Y si alguna vez dudaste, si alguna vez pensaste que eras demasiado frío, demasiado distante, demasiado selectivo, ahora sabes que lo único que eras era demasiado bueno para seguir regalándote. Porque tú no eres cualquier cosa, tú eres un proceso, eres una historia completa, eres una experiencia que deja huella. No estás para andar educando a nadie, no estás para andar puliendo a quien llega roto, ya no cargas a nadie que no quiere caminar, ya no salvas a quien se está hundiendo por gusto, tú ya te salvaste a ti, tú ya sabes lo que cuesta reconstruirse desde el fondo, tú ya pasaste por esa oscuridad donde el único abrazo fue el tuyo. Y ahora que saliste, ahora que tienes la mirada firme y el alma en calma, ya no aceptas menos que verdad, menos que presencia, menos que reciprocidad. El chico malo no es malo, es libre, es un hombre que eligió no volver a arrodillarse ante nadie, que aprendió a decir hasta aquí sin gritar, que aprendió a mirar con amor y retirarse igual, porque retirarse también es amor, amor propio, porque quedarse donde no hay respeto es traicionarse, y tú ya no te traicionas, tú ya no te partes en pedazos para encajar en almas pequeñas, porque por fin entiendes que la atracción real no nace del sacrificio, sino del equilibrio, que el deseo verdadero no se enciende con halagos vacíos, sino con presencia, y tú ahora estás presente, completamente, aquí, en tu vida, en tu misión, en tu propósito. Y eso, mi compa, es lo más atractivo que hay, porque no hay nada más seductor que un hombre que se pertenece, que no necesita ser visto para saberse valioso, que no busca llenar vacíos con cuerpos ajenos, que camina en paz con su sombra, que dejó de huir de sí mismo, que ya no quiere una mujer para sentirse hombre, sino porque se siente hombre, elige compartir su mundo. Y esa elección, tan rara, tan poderosa, tan clara,
es la que convierte a un hombre en alguien inolvidable, porque no se entrega por miedo, se entrega por decisión, no ama para sentirse lleno, ama porque ya está lleno, no busca en otros la validación que ya encontró en su silencio, en su oscuridad, en ese rincón donde muchos se pierden, él se encontró y ahora nadie puede con él, porque su centro es suyo, porque su calma es inquebrantable, porque ya no se rinde, ni por amor, ni por culpa, ni por ansiedad. Si no lo respetan, se va. Si no lo ven, se aparta. Si no lo valoran, se eleva. No se ajusta, no se explica, no se rebaja. Y eso lo cambia todo, porque el mundo está lleno de hombres desesperados por gustar. Pero los que ya se gustaron a sí mismos, no compiten, no ruegan, no esperan, seleccionan, observan, construyen, y cuando llegan con todo, porque no juegan, no ilusionan, no adornan, te miran a los ojos y dicen, esto soy, esto tengo, esto entrego, si no lo quieres, sigo caminando. Y siguen, tranquilos, serenos, sin mirar atrás, porque saben que el camino no termina con una puerta cerrada, comienza cuando se abren ellos. Y tú, que estás escuchando esto, lo sabes, lo sientes. Algo dentro de ti se está moviendo, algo que tal vez estuvo dormido por mucho tiempo, algo que ya no quiere ser el bueno que todos usan, algo que ya no está dispuesto a ser ignorado. Ese algo es tu esencia, tu verdad, tu parte más indomable y más pura. Y ha llegado el momento de sacarla, de caminar con ella, de integrarla, de volver a ti con toda la fuerza de quien ya no necesita validación para vivir. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad, es porque ya estás listo, porque dentro de ti hay una voz que grita basta, basta de rogar, basta de callar, basta de conformarse con poco. Esa voz no eres tú volviéndote malo, es tu alma recordándote que ya no tienes que ser esclavo. Es el inicio de tu transformación, es el comienzo de tu presencia. Y si sientes eso, si de verdad estás comprometido con hacer el cambio, deja en los comentarios la palabra presencia. Porque el hombre que se transforma desde la dignidad no vuelve a ser invisible jamás. Suscríbete si esta verdad te tocó. Comparte este video con un compa que lo necesite. Comenta abajo lo que te resonó. Y quédate, porque el próximo video va a mostrarte lo que nadie te dijo sobre cómo atraer respeto sin pedirlo. Aquí es donde todo empieza, mi compa. Aquí es donde volvés a ti.